Muy buenas tardes a todas y todos ustedes y ya regresamos a esto que ha sido el Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Vamos a dar inicio a nuestra mesa número 20 referente a las consecuencias penales de la pandemia. Para dar inicio a este evento, le cedo el uso de la palabra al presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la UNAM, al doctor Carlos Daza Gómez. Doctor, el micrófono es suyo. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Recibo con un fuerte abrazo a este panel de lujo que tenemos el día de hoy. Realmente quiero decirles que estamos muy contentos por la gran repercusión que ha tenido a nivel nacional e internacional estas mesas de trabajo organizadas por la Facultad de Derecho, pero sobre todo la gran afluencia de sus comentarios y sobre todo aportaciones a la ciencia jurídico-penal. Quiero decirles, y en palabras del maestro Sergio García Ramírez, continuamos con la fiesta del conocimiento, frase que ya se acuñó para este congreso y que sintetiza todo lo que estamos haciendo por ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias penales de la pandemia. Creo que ahora es el turno de la maestra Consuelo Medina. Maestra, adelante, por favor, el micrófono es suyo. Gracias, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes, distinguidos ciberaudiencia. Es un gusto platicar con ustedes esta tarde en el marco del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, la ciencia jurídica unida por la Facultad de Derecho. Realmente me siento muy emocionada y muy contenta. Primero quiero agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, el liderazgo que ha tenido, cómo ha dirigido nuestra facultad en época de pandemia y también sin época, y sigue causando historia. El viernes fue el primer director que hizo su protesta de manera virtual. Enhorabuena, señor director. También mi agradecimiento al presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal, el doctor Carlos Daza, por darme la oportunidad de participar en este congreso, quien es inclusive es mi asesor de tesis doctoral. Les presumo ahorita que somos poquitos, que es mi asesor de tesis doctoral y mi amigo desde hace mucho tiempo. Y qué gusto compartir esta mesa de las consecuencias de la pandemia con personas tan talentosas. He escuchado a la abogada Gema, qué interesante, y se vincula con de lo que yo voy a platicar. El doctor Armando Granados, que también es mi compañero. Somos compañeros desde el segundo semestre de licenciatura. Somos compañeros de generación. Qué gusto compartir ahora con él, y además es autoridad en la Universidad Abierta, y aprendimos mucho ahorita, y con el maestro Samuel también estoy segura que vamos a aprender. Como bien dicen, estamos en una fiesta jurídica y me siento muy contenta porque me invitaron a la fiesta, ¿verdad? Pero, bueno, lo único triste es que es en el marco de la pandemia, ¿verdad? Lamentablemente, muchísima gente ha fallecido en nuestro país y en todos los países que nos escuchan, pero ha enlutado muchos hogares. Sin embargo, la vida tiene que seguir. Y bueno, no sé si el doctor Daza ha reflexionado que este congreso, además de todo lo que hemos aprendido y lo maravilloso que es, nos ha traído que mucha gente se quede en su casa y no salga viendo el congreso. Inclusive un alumno me platicó que su abuelito es el más interesado y todos los días está al pendiente para escuchar las pláticas y las conferencias. Entonces, eso ha hecho que muchas personas no salgan y estén en su casa también, ¿verdad? Entonces, por todas ha sido un congreso maravilloso con muchos efectos positivos, y muchas gracias a la dinámica y al entusiasmo y a la pasión que tiene el doctor Carlos, que también es contagiosa, su pasión por el derecho y su actividad a todos nos mueve. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tiempo en estas conferencias vale oro, así que entro a platicar sobre mi tema. Mi tema es la protección de datos personales, también porque la vida íntima, la privacidad, en base a todos los datos que vamos dejando por las tecnologías de la información, nos influyen ahora, nos afectan y nos pueden vulnerar, como ya lo decía Gema.
en su conferencia y como lo hemos venido escuchando. Entonces, ¿por qué en el marco de la mesa de consecuencias de la pandemia, verdad? ¿Por qué la protección de datos? Pues porque es un hecho que la pandemia nos ha venido a dar el salto cuántico en el uso de las tecnologías de la información y de las redes sociales. También ya nos daba estadísticas, Gema, de que lo que se iba a avanzar en 3 años se avanzó en 3 meses con la pandemia. La tecnología es usada ahora por niños de preescolar hasta señoras de 80 años, las vemos en el TikTok, o que aprendieron a usar tecnologías para comunicarse con su familia, con sus abuelitos. La pandemia nos hizo que todos utilizáramos más las tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? En la educación, no se diga, venimos a terminar los cursos a distancia, que también fue otro récord de la Facultad de Derecho, terminar bien y el mejor y más número de aulas virtuales utilizadas por la facultad. Entonces, en educación ha venido a afectar, ¿verdad? En lo laboral, no se diga, la home office, todo lo que significa las horas de trabajo, si va a haber accidentes de trabajo o no, si estás en tu casa, los horarios, la privacidad en tus horas de oficina también impacta. En lo social, bueno, ya hemos asistido a bodas por Zoom o a misas de difuntos y todo el uso de la tecnología, porque estamos encerrados en casa y porque era la única forma de comunicarnos, hizo que se estén dando más datos, que estemos dejando nuestra huella digital todos los días. Ahorita ya está registrado que estuviste en el Face en la mañana y en la página del colegio, también ahorita en la tarde, si hubo receso y no te dio tiempo de cocinar, si hablaste a la pizzería, qué pizza comiste, o si hablaste para el súper o la farmacia, ahorita va a llegar el agua, etcétera. De todo vamos dejando huella digital, todo lo que vamos, todos nuestros datos. Entonces, por eso, la propuesta mía de que es importante que se tipifique un delito que proteja la privacidad y la intimidad desde el punto de vista de los datos personales que vas dejando y que no das autorización para que se utilicen, porque hay un mercado negro de datos. Hay ya hemos sabido, ¿verdad? ChoicePoint, Cambridge Analytica, etcétera, de los famosos. Pero tus datos valen, tus datos los usas y en la pandemia ha sido muy significativo como hemos dejado. Pero para enfocarnos un poco más en este tema, en esta mesa y en la pandemia, voy a hablar un poco más de la salud. Voy a compartir la pantalla que amablemente mi alumna Miranda me hizo la presentación. Aquí está mi correo y al final también lo voy a poner en el chat para los que quieran comentar algo. Es importante platicar en relación a qué son los datos personales. Lo que estoy proponiendo es que se regulen los datos personales. ¿Qué entendemos por datos personales? La ley, después les digo qué ley, la normativa señala que datos personales es toda la información concerniente a una persona que le hace identificada o identificable. ¿Les quedó clarísimo? Así son nuestras leyes, normalmente no son tan fáciles de entender, pero los datos personales son los que te permiten identificar a ti en relación a tu personalidad, a tus gustos, a tus privilegios. Todos los datos que vas dando, bueno, ustedes me van a decir, todos hemos tenido datos personales siempre y siempre son conocidos, pero aquí lo significativo es que con la tecnología de la información puede que haya un banco de datos en la universidad, una base de datos en la farmacia, una base de datos en el súper, etcétera, pero cuando se hace la parametría, cuando se hace el cruce de esa información y hacen tu perfil, eso es lo que las tecnologías vienen a aventar un poco más y agilizar y que se pueda hacer más fácil el perfil tuyo. Entonces, la doctrina y la legislación señalan básicamente que hay 2 tipos de datos, los datos generales, por llamarles así, y los datos
especiales o los datos sensibles. Aquí les puse unos ejemplos de datos personales, no nos da tiempo de leer todos, pero nos ayuda para ver lo significativo que es, porque si decimos, el maestro Carlos, que tiene más de 30 años de dar clases en la Facultad de Derecho, el maestro Carlos que es doctor, el maestro Carlos que tiene 3 doctorados, el maestro Carlos que tiene 5 hijos, el doctor Carlos Daza que tiene su despacho al sur de la ciudad, en el Pedregal. Entonces, todos esos son datos personales que al cruzarlos nos va dando permitir hacer un perfil de la persona. Pero ahora en los bancos de datos y con las tecnologías de la información es mucho más fácil tener esto. Entonces, los datos de salud en relación al tema de la pandemia que nos une hoy, entre otros son el estado de salud, el estudio clínico, las enfermedades contagiosas, los tratamientos médicos, o por ejemplo, ¿saben ustedes que la temperatura y la presión son unos signos vitales? Y ahora tu temperatura te la toman públicamente en cualquier lugar, ¿verdad? Tiene tanto de temperatura. Es un dato sensible. Entonces, los datos sensibles son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación a un riesgo grave. La ley señala como datos sensibles, entre otros, el estado de salud. Entonces, en nuestro tema de la pandemia, obviamente, los datos personales en relación a la salud han sido muy significativos. La primera persona que murió en nuestro país por COVID, sacaron su nombre, interrogaron a la esposa, bueno, la entrevistaron y ella contenta de salir en la tele en ese momento, pero después ella misma decía, es que ahora me discriminan, como nadie conocíamos ni conocemos todavía el virus, me discriminan, tienen miedo que los vaya a contaminar, ahora mis vecinos me tratan mal porque mi esposo murió por esto. Entonces, los datos de tu salud van a tener repercusiones ahora y pospandemia. También, por ejemplo, el que digas, fui contagiada de COVID, pero soy asintomática. O algunos artistas hasta parece que lo inventan para salir 14 días de soy asintomático y tengo COVID. Sí, pero las repercusiones que van a tener después laboralmente o a lo que voy en la protección de datos y en el mercado negro, a lo mejor vas a un hospital y dejas toda tu información y ese hospital público o privado, alguna persona de ahí lo vende a los seguros. Y después el próximo año de 20, cuando a los 30 años vas y quieres sacar un seguro y te van a decir, no, porque estuviste contagiado de COVID y eso queda afectado los pulmones, el corazón y los signos vitales. Entonces puede tener muchas consecuencias lo que estamos viviendo ahora y la pandemia con la salud y con la enfermedad. Otra cuestión importante es, por ejemplo, las aplicaciones que todos utilizamos, ahí dejamos muchos datos. Y en nuestra materia, en el tema que hoy nos reúne de la salud, por ejemplo, el mes pasado, en julio, en Suiza, salió una aplicación. El gobierno sacó una aplicación, como es un país libre, dijo, los que quieran bajarla en cualquier sistema, Android o el otro, iPhone, pueden bajar esta aplicación. Y es una aplicación que, ¿qué crees? Te va a regular si estuviste con una persona más de 15 minutos y a menos de 1,5 metros. Y lo va a registrar en tu teléfono, en sus datos. Y lo va a guardar 14 días. Si en esos 14 días alguna de las personas que también bajó su aplicación voluntariamente sabe que salió contagiado, va a avisar y entonces ya te va a llegar una señal para que vayas a hacerte la prueba. Para la pandemia es muy bueno, pero toda la información que van a tener, imagínate saber con quién estuviste más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de distancia. Mejor fue doloso culposamente aquí para hacer colas en los juzgados, 6 horas, ¿verdad? Y a menos de 1,5 metros. Pero bueno, es una aplicación, es tecnología de la información y son datos que estás dejando.
Por ello es mi propuesta de que se haga un tipo penal que regule como bien jurídico los datos personales. Ya sé, y hemos escuchado aquí en el Congreso que hay voces que dicen, es que es un lugar común que se tipifique, que esa sea la solución, tipificar, porque ya la política criminológica es nada más aumentar tipos penales y eso no lleva a nada. En esa parte estoy de acuerdo, pero mi propuesta no es nada más tipificar así como tipificar, sino sumando todo lo que hemos venido escuchando, o muchas de las cosas que hemos venido escuchando en el Congreso. Precisamente, alguien decía, el legislador hace tipos penales, no delitos. Bien, el tipo penal que proteja tus bienes, tus datos personales, por ese mal uso, por esa violación, por ese mercado negro, vas a legislarlo, pero tomando en cuenta lo que también se ha dicho aquí en el Congreso, tomando en cuenta la política criminal. Y la política criminal es, entre otras de sus objetivos, es la prevención del delito. Entonces, ¿por qué esperarnos a que se violenten los bienes? También han dicho, es que siempre llega tarde el derecho penal. Precisamente no queremos que llegue tarde y desde ahora legislar en ese aspecto. ¿Por qué esperarnos que se violente la intimidad de una mujer a través de las cuestiones digitales para que después tenga que pasar un viacrucis, hacer marchas, organizaciones, para que un legislador tenga bien tipificar y ponerle el nombre de su ley? ¿Por qué esperarnos a eso y no antes? Por eso es la propuesta desde ahora y no nada más legislando así, sino tomando en cuenta la política criminal. También se dijo, la dogmática alimenta a la política criminal y la política criminal a la dogmática. Además, tomando, por supuesto, considerando todos los derechos humanos, tanto de los imputados como de las víctimas. Y otra cuestión importante que se ha platicado aquí en el Congreso y que debemos sumar a nuestra propuesta es la responsabilidad de las personas jurídicas, que ya también es un hecho, está en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. Se habló también en el Congreso de la figura del compliance. Entonces, si bien es cierto que esta figura dice eso es proteger a la empresa que tome medidas de seguridad para que no se cometan delitos económicos o delitos de corrupción, también puede esta figura, se llame así o no, otra congresista dijo que no debería llamarse así, pero las funciones que realice puede ser precisamente también de prevención para que se tomen las medidas de seguridad tecnológicas, físicas y administrativas y que no se vulneren los datos personales de las empresas. Sobre todo estas grandes empresas que son a las que les interesan nuestros datos. Entonces aquí podemos recopilar que lo que se ha dicho se puede complementar y tomar en cuenta esta política criminal de prevención, de protección de bienes jurídicos, de sanciones, de responsabilidad de las personas jurídicas y además que esa responsabilidad sea no nada más una multa, porque para eso ya está lo administrativo, sino que sea la reparación del daño a la persona afectada y a la sociedad, porque los bienes jurídicos son también para proteger a la sociedad. Y en una sociedad de la información en el siglo XXI se debe proteger este valor fundamental, este bien que son los datos personales en las tecnologías de la información. Para llegar a esta conclusión, y podríamos seguirlo vinculando con todos los temas aquí hablados, les comento brevemente cómo está en otros países. Bien, entonces ya vimos lo que son los datos personales. ¿Sí les quedó claro? Los datos personales. Otros conceptos importantes en relación a nuestro tema de sensibilizarlos. Bueno, ya hablaron aquí que es Internet, ¿verdad? Se dice la Internet, según la Real Academia, porque es la red de redes. Informática, que viene de unir precisamente las palabras información automáticamente. Las redes sociales, que ahora todos los usamos. Las redes sociales es un concepto sociológico, no es un concepto jurídico o tecnológico, pero la familia es una gran red social, pero ahora las redes sociales entendidas como las
plataformas para intercambiar comunicación y socializar. Las redes sociales que más se utilizan es Facebook, que en 2005 es cuando salió a la luz, YouTube en 2006 y Twitter en 2007 aproximadamente. Son las que más se usan. Antes de la pandemia se decía que entraban a Facebook 1 millón de personas al minuto. Antes de la pandemia. Ahora no sé si ya están las estadísticas, pero imagínense toda la información. Y otros conceptos importantes para sensibilizarnos del tema que proponemos es la privacidad. ¿Qué es la privacidad? Es el ámbito donde no quiero que entren. Yo determino quién entra y quién no. ¿Quién permito? Es un ámbito donde quiero estar solo, donde quiero que no me invadan. Ahora con las redes sociales, precisamente con esto, a lo mejor están invadiendo mi privacidad, están viendo si tengo una ventana, si tengo un Van Gogh, si tengo una escultura, o los que ponen la escenografía de los libreros, ¿verdad? ¿Qué libros tienen? Entonces es una forma, o estás en home office y pasa el galán o la galana ahí en paños interiores, están entrando a tu privacidad. Y además existe la intimidad. La intimidad es algo todavía más privado, está dentro de la privacidad. A mí me gusta decir que la intimidad es la esfera, porque una esfera del árbol de Navidad, si se te rompe, imposible pegarla, ¿verdad? Entonces la esfera de la intimidad, si se rompe, ya no la vas a restablecer. La intimidad es lo que tienes en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tu espíritu. Y bueno, la dignidad es que también se ha hablado mucho en este congreso sobre la dignidad. En palabras sencillas es que tú eres único, irrepetible y que por ser tú tienes ese valor y que por ello eres digno, en términos así, muy simples, para que ya no se cansen. Entonces, ¿cómo está en el ámbito internacional esto de la protección de datos personales? Así les platico súper rápido, porque ya no sé en cuánto tiempo me queda. La regulación internacional, bueno, hay quienes dicen que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos está previsto la privacidad, pero no tenemos tiempo de hacer historia. Entonces, la OCDE ha dado directrices para que haya protección de datos personales, pero no es vinculante. La Unión Europea es algo muy importante. Nada más les voy a anunciar que primero se firmó el convenio 108 en 1981 y este convenio dio un giro copernicano porque, como lo decía el director de la Agencia de Protección de Datos de España, porque es la primera vez que se dice que los datos personales son un derecho humano, un derecho fundamental, en el convenio 108 de Europa en 1981. ¿Por qué es importante este convenio? Ya me queda poco tiempo. Les digo que este convenio en 2018 se reformó, se modernizó y México en 2018 ratificó este convenio 108. En cuanto al TEMEC, les puedo comentar que en el Tratado de Libre Comercio de 92 no hablaba nada de datos personales y en el TEMEC sí, en el capítulo 19, al señalar el comercio electrónico, en el artículo 19.8, refiere los datos personales. Pero como se habla de dos modelos, el modelo europeo y el modelo americano es autorregulación y más libre. El modelo europeo, que la mayoría de los países son del sistema romano-germánico, hablan de los derechos humanos y un ordenamiento escrito. En América Latina les platico que Argentina fue el primer país que tuvo ley de protección de datos en el año 2000 y la primera que tuvo agencia de protección de datos. Colombia y Brasil fueron los primeros países que en su constitución señalaron la figura del habeas data, que es una figura de protección de tus datos personales desde el punto de vista de procedimiento administrativo, habeas corpus y habeas data.
en Argentina, en Brasil primero, después en Colombia. En Colombia, en su Código Penal, están tipificados delitos de protección de datos personales ex profeso. A quien le interese, después le doy los artículos para llegar brevemente al orden nacional mexicano. El fundamento de la protección de datos personales lo encontramos principalmente en el artículo 16, párrafo segundo. El artículo 16, párrafo segundo, que fue adicionado en el año 2009, por eso les digo que es un valor y un bien jurídico del siglo XXI. En esta Constitución ya te dice que es un derecho fundamental la protección de datos personales y el que ejerzas tus derechos de acceso, rectificación y cancelación. Y el único límite a ese derecho, como todos los derechos tienen límites, no son ilimitados, es el derecho a si está en peligro el orden público, la seguridad o la salud pública, se pueden restringir los datos personales. En la pandemia tenemos que ponderar la protección de tus datos personales, como en el ejemplo que les ponía de la aplicación de Suiza, o la salud pública. O también el que te digan, la colonia tal es la que mejor usan el cubrebocas. ¿Por qué lo saben? Pues porque hay un ojo que está vigilándonos, ¿verdad? Entonces, el fundamento constitucional lo encontramos en la Constitución Política, artículo 16, y el artículo 6 habla de la transparencia y de la información, y el límite a esa información va a ser, voy a dar información del servidor público siempre y cuando no afecte su vida privada. Y ya nada más les comento las dos leyes federales que tenemos vigentes. Las dos leyes federales vigentes son la Ley Federal de Protección de Datos Personales, por favor léanlo, sáquenle foto, Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, data de 2010, y la otra es Ley General de Posesión de Sujetos Obligados. ¿Qué es esto? La Ley Federal de 2010 dice en posesión de particulares porque los datos son tuyos, ¿verdad? Nada más a quien se lo das, Liverpool, Muget, la farmacia, la tintorería, los poseen, pero los datos son tuyos. Entonces, me gusta ese nombre, es de 2010, y esta Ley Federal de Protección de Datos es la única ley a nivel federal que tipifica dos delitos en los artículos 67, 68 y 69. En el 69 se agrava si son datos sensibles o los que se utilizan. El artículo 67 señala el que con ánimo de lucro provoque una vulneración, y el otro, el que trate datos personales mediante engaño o error. Les recuerdo el fraude, ¿verdad? Bien, así es como está la ley actualmente, y por eso la propuesta, estos tipos nos quedan a deber. La propuesta es que sea integral, e investigué ahorita, investigación no de campo, de internet, y en el Poder Judicial, en la Fiscalía General de la República y en la Procuraduría de la Ciudad de México, no se refleja que haya alguna sentencia en relación a protección de datos. Si alguno de ustedes tiene esa información y nos la comparte, se lo voy a agradecer en el correo que voy a poner, les reitero, en el chat. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya me pasé? Le resta 1 minuto. Ah, 1 minuto. Bueno, por último, para sensibilizarlos y ojalá logre que sepan que su valor, el valor que tienen sus datos es que hagan el ejercicio de ejercer su ley, sus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entren a la página del INAI, aquí en la Ciudad de México, para que sepan cómo se ejercen estos derechos ARCO, y para los amigos de Latinoamérica, entren a la página de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, Red Iberoamericana. En esa red ahí viene quiénes son las autoridades en cada país y quiénes son las leyes, y es una red que España ha fomentado mucho, bueno, ayudó mucho a que se hicieran las leyes. Entonces, actualmente hay leyes en materia de protección de datos a nivel administrativo, pero penal no tienen por qué pelearse, pueden ir paralelos. Por último, regálenme 1 minuto. No puedo dejar de decirles que en el Reglamento General de Protección de Datos europeos,
que se entró en vigor en 2018, señala como sanciones que pueden ser hasta 2 millones de euros o el 4% de lo que facture la empresa en un año. La sanción del 4% de lo que factura una empresa. Imagínense un Google lo que gana y el 4% para las sanciones. Bueno, entonces hay mucho que hablar, pero ya quedó apuntado que se sensibilicen. Mis datos valen mucho porque son muchos, no sé los de ustedes. Yo creo que los de todos valen muchos, ¿verdad? Vamos a protegerlos. Gracias. Buenas tardes. Perdón si me pasé. Maestra, es un placer. Muchísimas gracias por tan interesante ponencia.